Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a esta nueva emisión de historias y anécdotas del fútbol americano en la UNAM. Yo soy el coach César Belmonte y como cada jueves estoy muy contento de acompañarles esta noche. Y además con un gran invitado, un invitado de lujo, un amigo mío querido, Eduardo Rocha Domenzain. ¿Cómo estás, Rocha? ¿Cómo te va? César, muy bien, buenas noches a todos. Un gusto estar contigo y compartir estos momentos contigo. Sí, 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 y hace un buen rato que no nos vemos y a mí también me da mucho gusto verte, aunque sea por este medio. La verdad es que siempre es bueno, pues motivo de alegría, ¿no? Ver amigos entrañables, gente con la que compartimos muchas cosas dentro del campo, fuera del campo. Y bueno, pues es de verdad, me da mucho gusto tenerte por acá, Rocha. El gusto es mío, César, ya sabes que estamos aquí a la orden. Muchas gracias. Y bueno, también los invitamos a que interactúen con nosotros en esta noche de jueves. Todo lo que le quieran preguntar, todos los saludos que quieran enviar al capitán Eduardo Rocha, pues aquí los recibiremos, los pasaremos al aire. Y bueno, pues para iniciar, Rocha, pues lo de siempre, ¿no? Esta pregunta que a mi parecer siempre es como forzada, como un poquito de, pues saber cuáles son. ¿Cómo fueron tus inicios en el fútbol americano? Yo empecé en el año 1986 en el equipo de Mm, guerreritos de Prepa 5. ok. Eh, Obviamente pertenecía a la organización Guerreros Aztecas. En esa época, muchas de las preparatorias de la UNAM tenían categorías infantiles. Yo Mm, formaba parte de la categoría de infantiles de la Prepa 5, de la organización Guerreros Aztecas. Ahí fueron mis inicios a partir del año 1986 y pues tuve de compañeros, grandes compañeros de infantiles en esos años. Tuve a mi amigo, que en paz descanse, Mauricio Olmos. mm, Yo estaba en infantil especial, él estaba ya cuando yo llegué a jugar, ellos ya tenían tiempo jugando, estaban en una categoría conformada que llevan muchos años campeones. El quarterback era Mauricio Olmos y el mm, corredor era Edgar Pulido. Nada mm, más y nada menos eran que mm, conformaban eso. Tuve coaches de ahí muy buenos de Prepa 5, obviamente todos eran de Guerreros Aztecas. Posterior mm, a eso, desaparecen las infantiles de Prepa 5, que éramos guerreritos de Prepa 5, desaparecen y pues sigo formando parte de las categorías de Guerreros Aztecas y me voy a Pumitas Rojos. Pumitas mm, Rojos estaba directamente el coach Julio González, que en paz descanse también, encargado de la coordinación de infantiles, de todo el programa infantil. Entonces yo me voy a Pumitas Rojo, ahí hago mm, prácticamente todas mis infantiles, César, ok. desde hasta que acabo, hasta juveniles. Y en juveniles yo me cambio de organización, pero mis infantiles fueron en la organización de Guerreros Aztecas. Ahí tuve en Linces a grandes coaches, Mm, grandes ídolos de aquí de la universidad, como Samuel Pacheco, capitán de mm, Guerreros Aztecas, Israel Pacheco, capitán de Guerreros Aztecas, Arturo Alcalá, un gran receptor de Guerreros ok. Aztecas, Mm, Alejandro Cifuentes, que fue mi coach también en Liga Mayor. Fueron prácticamente Alejandro Cifuentes fue el head coach de todas mis infantiles y todo su staff era pues de Guerreros Aztecas, y yo en mm, juvenil pues ya me cambio de organización. Me quedo en mi nivel bachillerato en la preparatoria número 6 y ahí es donde yo cambio de organización, que mm, me voy a la organización de Cóndores. ok. Oye, Rocha, y fíjate que ahorita que lo dices, ¿no? Obviamente en aquellos años, ¿no? En mediados de los 80 ya más llegados los 90. Dices algo que me pareció importante rescatar, o sea, todos los equipos que había en la universidad, ¿no? Y obviamente los guerreros de la Prepa 5, ¿no? Que allá en la famosa prepa de Cuapa, Así es, donde la mujer es guapa, dicen sí, los que saben. sí, Fíjate que nos acabas de nombrar a personas que también son leyendas dentro del fútbol americano de la universidad. Y estas personas que al final de cuentas siempre llevan
y te influye, ¿no? Hay mucha influencia de las cosas que hacen, de las cosas que dicen, de lo que nos enseñan. Y cuéntame, porque fíjate que tú y yo somos contemporáneos, pero obviamente yo soy un poquito más grande que tú. Nos tocaron también a Eder Pulido, a Mauricio Olmos. ¿Y qué aprendizajes te dejan ellos, Rocha? Pues mira, tanto mis coaches como compañeros de Liga Mayor posteriormente con Mauricio Olmos, con Edgar Ujú, Pulido, eh, pues te inculcan, ¿no? Los valores de la universidad, el seguimiento. Tanto ellos como yo tuvimos oportunidades muchas veces de agarrar una beca académica, y ujú, pues yo prácticamente nací en la universidad y sigo en la universidad, ¿no? Entonces yo tuve la oportunidad de irme a otros equipos y nunca quise, y compañeros de mi generación acabaron becados, se fueron muchos a nivel intermedia, desde juveniles muchos compañeros se fueron becados, y yo tenía mi identidad bien definida y yo siempre quise ser jugador de la universidad, jugar un clásico, que pues, para mí era un gran orgullo representar a la universidad. Entonces, a mí no me importó lo que me dijeran, yo ujú. siempre quise jugar en la universidad. Así es. Y que aparte, bueno, pues esas grandes influencias, ¿no? Ayudan a querer a la universidad, a identificarse, como bien lo dices, y que bueno, pues al final de cuentas ahorita ya seguimos con tu historia, que también evidentemente pues es de un gran universitario, eso fíjese que lo omití decir al principio. Eduardo Rocha fue capitán de los Pumas en el 2001. Él fue el capitán de aquella generación y la verdad es que seleccionado nacional también y, pues un linebacker, ¿no? Un linebacker que la verdad, pues obviamente todo mi reconocimiento, jugamos juntos y la verdad es que una gran persona además, ¿no? Una gran persona. Rocha, continuando con esta parte en donde llegas a juvenil, llegas a la prepa 6. ¿Hay algo ahí que hace que cambies de organización? ¿Hubo algo? ¿Fue el cambio de prepa, no? Sabemos en aquellos años los Coyotes de la prepa 6, que era el equipo representativo de la preparatoria. ¿Hubo algo en particular que haya sido lo que te hace cambiar de organización? Sí, claro. Todas mis infantiles nos fue muy mal por falta de talento. Ujú, ok. Siempre fuimos un equipo, este, pues limitado a final de cuentas en Guerreros Aztecas, a pesar del staff de coacheo que teníamos, que era Ujú, Alejandro Cifuentes, fue selección nacional, Arturo Alcalá selección nacional, Samuel Pacheco selección, y era mi staff, ¿no? Eran muy buenos coaches, pero pues desafortunadamente teníamos un talento disminuido y siempre yo competía en estas categorías infantiles con grandes jugadores y grandes compañeros, y posteriormente grandes amistades, como yo competía con Jorge Carenzo en Pumitas Oro, ujú, ellos estaban en Pumitas Oro, Pumitas Oro era Javier Arochi, ese infantil fueron muchos años campeones, y las infantiles siempre se disputaban con la generación del coach Luis García, que en paz descanse, traía ujú, una generación muy buena, igual que la de Pumitas Oro. Era Jorge Carenzo, Adalberto Loyola, Javier Arochi. Entonces, prácticamente a nosotros siempre nos paraban el juego. Por cuestiones que yo no supe, esa ujú, categoría esa categoría campeona de 4 o 5 temporadas infantiles. El programa de Pumitas Oro, que era de la organización Cóndores, se ujú, va podía subir a dos opciones, que era Pumitas, Tigres del CCH Sur y ujú, Coyotes de la Prepa 6, que tenían años sin salir, y ujú, toda la generación, ya después me entero, hicieron una votación y se van siguiendo al coach Diego García Vélez, que es el hijo del coach Diego García. Era el head coach de esa categoría. Todos se van para Prepa 6 y no ok, para Tigres, que la tradición era irse a Tigres del CCH Sur. Entonces ujú, todos se van a la prepa 6 y de repente yo en la preparatoria como estudiante veo que llega Jorge Carenzo, Adalberto Arochi,
Daniel, que le decíamos el Durazno, que ujú, acabó en Pumas. Ellos llegan, yo los conocía perfectamente, pues porque nos daban unas palizas en infantiles. ujú, Entonces tengo la oportunidad de probarme en el equipo de Coyotes de la Prepa 6 y me cambio de equipo. Y ya me esperaban a mí. Yo estaba comprometido con la organización de Guerreros Aztecas. Mis coaches iban a darle continuidad al infantil y se iban a, todos ellos se fueron, mi categoría de infantil se fue a Broncos de la Prepa 1 a ok, nivel juvenil. Yo decido ya no irme para allá, me cambio de organización y me voy a los Coyotes de la Prepa 6. De los ok, Coyotes de la Prepa 6 al siguiente año ya no fue lo mismo, cambian y nos vamos a Tigres del CCH Sur. Yo ujú, continuaba mis juveniles, tanto la siguiente juvenil A como la doble, en Tigres del CCH Sur. Es cuando yo cambio de organización. Y parte de eso era que también, no sé si recuerden, mucha gente sí lo va a recordar o gente que esté viendo más grande que nosotros, había ujú, jornadas dobles en el Estadio Olímpico ujú, en los años 90. Entonces yo iba a ujú, ver a mis coaches que eran jugadores de Liga Mayor jugar en Guerreros Aztecas que estaba en la Liga Nacional y ujú, posterior siempre jugaba Cóndores. Entonces, mi papá me llevaba siempre al estadio, yo veía jugar medio partido a los Guerreros Aztecas y me quedaba todo el partido de Cóndores completo. ok, Entonces, pues para mí llegar a la organización Cóndores, pues significaba mucho, ¿no? Que era el equipo más representativo en esas épocas de la ujú. UNAM. Entonces, pues para mí era un gran orgullo ya estar en esa organización. Así es. Oye, y fíjate, en esos entonces tú lo recordarás, obviamente también. Había pues rivalidades, ¿no? Había rivalidades aquí, por ejemplo, en Ciudad Universitaria. Recordemos, a ti todavía te tocó esos tres vestidores, ¿no? El vestidor de los Cóndores estaba pegado al de Águilas Reales, así literalmente las puertas estaban juntas. La de Guerrero era hasta el final, ¿no? El último, la última puerta. ¿Qué te decían tus coaches? Porque al final de cuentas, siempre en esa rivalidad era, oye, ¿cómo te fuiste para allá? Y algo de eso. Mira, pues yo me voy ya a categorías juveniles, intermedia, Ujú, me voy en esa época era Búfalos de Contaduría, me voy ujú, y yo tenía compañeros de toda la vida de la categoría intermedia, pues obviamente el coach Julio González me reconocía perfectamente y recuerdo un momento muy chistoso con el coach Julio González. Yo ya estaba ya en categoría intermedia y entré al campo de Guerreros Aztecas, lo que era Guerreros Aztecas, que era, me recuerdo, el ujú. campo 6 y 7. Campo 6 y 7, Estaba exacto. jugando una categoría de juveniles, yo estaba intermedia de juveniles de Linces y el Ujú, coach Julio González me ve y desafortunadamente, pues obviamente me reconoce y me saca del campo. En esa ujú, época estaba yo en intermedia con Alonso Jiménez, Juan Carlos Gómez Pelegrín, que acabó jugando en Pumas, que lo conoces, sí. y me saca del campo el coach me dice, oye, Eduardo, el coach Julio González perfectamente me conocía, me dice, oye, no puedes estar aquí, oiga, coach, pues yo estoy aquí, discúlpame, pero pues no puedes pertenecer aquí, no puedes entrar, retírate de Ujú, tus instalaciones, pero de ahí en fuera, después, posteriormente, vi al coach Julio González y como siempre, pues nos saludábamos, me veía en CU, aunque él ya no era head coach de Guerreros Aztecas, pasó a ser el coach Erazo, el head coach, pero el ujú. doctor Julio González siempre estuvo en los campos de Ciudad Universitaria y ya después me saludaba con gusto, lo saludaba y en buenos términos, ¿no? Siempre Sí. tuve buena amistad con el doctor Julio González. Sí, aparte el coach, una gran persona, ¿no? A mí me tocó, coincidimos en algún momento con el coach Julio González y la verdad es que un tipazo, lo voy a decir así, un tipazo y la verdad una gran persona. Y además, como siempre lo reconozco, ¿no? Aquí también fue un gran universitario, también que estuvo con los Pumas, como head coach de los Pumas en 2004, que a ti ya no te tocó así tal cual como coach. Rocha, viene para ti esta intermedia, ¿no? En la intermedia, ¿cómo te fue en la intermedia? En esos años, ONEFA cambia las reglas para Liga Mayor
era ujú, obligatorio que tú subieras a los 20 años. No sé ujú, si recuerdas esa regla que sacó la ONEFA. ujú, Entonces yo nada más juego dos temporadas de categoría intermedia. ujú, Em, Fue Búfalos de Contaduría. En ujú, esa generación nos fue muy bien. No había un juego de campeonato ni semifinales, sino era el mejor que quedaba en la tabla. Y ese año los mejores posicionados en la tabla fue Búfalos de Contaduría y el ujú, Texem. Perdimos con el Texem el juego contra ellos y obviamente queda campeón de la categoría intermedia el SEM. Y de esa ujú, generación de nosotros se fueron becados nuestro coreback, ok, que era Iker Pedraza, se va al SEM. Willy ujú, Valdovinos, el que fue head coach de ujú. De los Raptors en Leones, algún de la momento, Náhuac, ¿no? él jugaba con Ujú, nosotros en ese intermedio, se va becado al SEM. Mucha gente se fue becado de nuestra categoría intermedia. La siguiente, pues obviamente toda esa generación que venía de abajo no era tan fuerte y la que se fue, pues nos debilitó totalmente. Entonces, la siguiente temporada de intermedia, que cambia ya ahí el nombre, ya no sé por qué la organización de Cóndores le cambia el nombre y ya deja de ser Búfalos de Contaduría. Y esa generación, ese año, en el 97, para ser precisos, le ujú, ponen Cóndores Intermedia. ok, Nos va, pues media tabla, no nos fue muy bien. Nuestro coreback era Joaquín Hernández, el ratón. ujú, Entonces, ni nos fue bien ni nos fue mal a media tabla. Eh, y pues esa fue mi categoría intermedia, acabé dos intermedias y fue ujú, obligatorio subir a Liga Mayor a los 20 años, ¿no? Ahí hubo otros conflictos hasta dentro de nuestra organización. ujú, Algunos lo han de recordar. Nos quedaban dos partidos pendientes de la categoría intermedia del 97 cuando nos llevamos Cóndores Intermedia sí, y nos hacen invitaciones al Tec Toluca. El coach ok, Rojí estaba como head coach en ese año de Toluca. El coach Luis García, que en paz descanse, nos dice, oigan, ¿ustedes tienen algún futuro que quieren quedar en la universidad o quieren venirse por una beca estudiantil? En ese año Cóndores llega el coach José Juan Sánchez. ujú, Todos ellos se conocían, nosotros no sé por qué pensábamos que no tenían comunicación y ujú, vamos a visitar las instalaciones del TEC Toluca, Campus Toluca, que estaban todavía en la liga de ascenso. así es, Acababan de perder, creo, contra Guerreros Aztecas la final del 97. Y vamos a ujú, las instalaciones, vamos a conocer, nos ofrecen una beca académica. Y llegando aquí a la Ciudad de México, el siguiente entrenamiento, el coach José Juan Sánchez nos agarra, dijo, a ver, los que fueron a Toluca, ya saben quiénes son, pasen para acá. Y, ujú, y nos dice, a ver, quiénes quieren seguir en la organización, quiénes no, quiénes. Y hubo compañeros que sí definitivamente dijeron, yo sí busco una beca. Yo dije que ujú, no. A mí me dice, agarra tu utilería y te regresas a entrenar. Le dije, yo mi sueño prácticamente es jugar en Cóndores y un clásico. Entonces me dijo, pues tú te sí, retiras, continúas la temporada y desafortunadamente a cuatro compañeros más ya no les dio la oportunidad de ujú, continuar con la categoría, finalizar, nos quedaban dos partidos prácticamente, ¿no? sí, Con el tiempo, pues el coach José Juan tiene toda la razón, ¿no? ujú, Veníamos todos de esa categoría intermedia de ser formados en categorías infantiles, ¿no? Tanto de Guerreros Aztecas, Pumitas Azul, porque venía gente de Pumitas Azul, Pumitas Oro, y a final de cuentas en tu categoría intermedia tú te decides agarrar una beca. Actualmente creo que ya no es posible, pero ujú, en intermedia todavía tenías esa decisión de qué liga mayor querías tú jugar. Yo me ujú, quedo y al siguiente año yo subo en el 97 a Cóndores en liga mayor. ok, ok. Oye, es buena anécdota, Rocha, porque, pues sí, efectivamente, en esos años, sobre todo, creo que en esos años, pues había mucha tentación, ¿no? O sea, de repente pensábamos mucho en irnos, en saber si nos podían ofrecer algo o nos ofrecían incluso, ¿no? Entonces, al final de cuentas se volvía una tentación importante, pero bueno, al final de cuentas
había convicciones, ¿no? Y esas convicciones pues hacían que nos quedáramos ahí. Llega 1997, llega tu año para que subas a Liga Mayor. Y cómo fue ese año? O sea, ya después de esto que nos compartes, ¿cómo es ese año para ti en los Cóndores? Pues era prácticamente mi sueño, pero también Mm, físicamente, pues no estábamos preparados correctamente, ¿no? El que mayor preparación nos dio en esas épocas de juvenil, intermedia fue el coach Luis García, que estaba mm, adelantado, lo puedo decir, adelantado a su época. mm, Antes existía un mito que antes no podías entrar al gimnasio antes de los 15 años, es ¿no? cierto. Entonces, que te vas Ujú, a quedar chaparro, que no te vas a desarrollar correctamente. Y el coach Luis García nos decía todo lo contrario, ¿no? Hay ejercicios que no te van a afectar tu desarrollo, los tienen que hacer. Y fue el primer head coach o coach que a mí me metió al mm, gimnasio el que está al lado de la alberca, él consiguió mm, pues ingresar, porque esos tienen un costo para estudiante y no es tan fácil que tú como externo, que al final muchos de nosotros no estudiábamos yo sí estudiaba en las preparatorias del UNAM, mm, pero había jugadores de categoría intermedia, juveniles, que no pertenecían no tenían un número de cuenta. sí. Entonces, pues era difícil, tú sabes, entrar a la alberca si no tienes un número de cuenta como para ir a entrenar, no te dan tan fácil el acceso. El coach Luis García nos dio ese acceso. Entonces, para mí, mi liga mayor, pues veníamos pues muy mal físicamente, ¿no? Y fue cuando el coach José Juan Sánchez dice, a ver, persona que no saque, no importa la posición, 100 kilos en pecho, por lo menos una repetición, no va a entrenar. Así seas muy bueno, no puedes equiparte, no puedes subir a la práctica a entrenar. Entonces, pues Ujú, nos obligó a prepararnos físicamente. No era posible y ahorita en la actualidad no veo a un jugador, y tú lo estás viviendo ahorita, no importa la posición, un jugador de Liga Mayor que no saque una repetición con 100 kilos en pecho, ¿no? Y es cierto. en mi época de Liga Mayor, sí sucedía, ¿no? Sucedía Ujú, que jugadores 80 kilos, ¿no? En pecho. sí, Estábamos es muy mal cierto. preparados físicamente. Entonces fue una situación difícil, pero en posición me fue muy bien. Esos años Ujú, cambian, obviamente iban los coaches a clínicas y cambia las defensivas. Normalmente jugábamos un 53, un 52, que ujú, aquí en la universidad se le conocía como externo. así es. Entonces empezamos a cambiar a un 53, a un 43, que nadie dominaba prácticamente. Pues en la liga jugábamos 50, todos los equipos jugaban 52, Ujú, 52 y 53 prácticamente. Entonces empiezan las variantes a cambiarnos de posición, empezamos a jugar con tres linebackers. Entonces eso me abre a mí la oportunidad de jugar como novato, tener la ujú, oportunidad de pisar el campo, que para mucha gente desafortunadamente pisa el campo en su tercero, cuarto, quinto años. Yo tengo la fortuna de pisar el campo desde mi año de novato. ujú. Ese año también hubo selección Puma, fui convocado a la selección Puma y jugamos el clásico. Yo jugué dos clásicos, el de 97 y el de 2001. Sí, y justamente cuando me envías tus fotos, Rocha, pues fuiste afortunado, ¿no? Porque te toca tu primer año y tu último año. Y aparte tu último año, obviamente, como capitán, ¿no? Hablando de selecciones, o sea, tu primer año todavía te toca esa selección, voy a decirlo así, clásica, ¿no? Donde se juntaban los equipos, los cuatro equipos que tenía la universidad en ese 1997. Y en 2001, cuando estaba ya como Pumas Zacatlán y como Pumas Ciudad Universitaria, ¿no? Y aparte te toca ser capitán de la selección, que eso, la verdad es que siempre es muy, muy, muy reconocido por parte de todos quienes estamos cerca del fútbol americano. Fíjate, Rocha, eso que cuentas se vuelve bien importante y aparte tu comentario. Ahora, 100 kilos es como alguien, incluso ya en juvenil, ¿no? En juvenil hay jóvenes que hacen hasta repeticiones, pueden hacer dos, tres repeticiones con 100 kilos. Y en aquellos años, las pesas, exactamente ese mito del que tú hablas, era siempre muy,
era algo que se hablaba mucho. No, no, es que no puedes hacer y no puedes hacer. Luego cuando subo a Liga Mayor, con 60 kilos, no podía hacer 3 repeticiones con 60 kilos. O sea, era una locura. Pero bueno, ahora evidentemente esas cosas han cambiado mucho. Rocha, a ti te toca como novato, bueno, con tu primer año, la desaparición de los equipos, ¿no? Y el resurgimiento de los Pumas. Eh, Personalmente, para ti, ¿cómo vives eso? Pues de repente se tomó la decisión por parte de las autoridades. El coach José Juan Sánchez nos junta en el campo y nos platica que se van a desaparecer los equipos de la universidad. Me parece que fueron cuestiones de presupuesto que determina la autoridad, la universidad, y en origen nada más iba a haber un equipo representativo de la UNAM, que iban a ser Pumas, Ujú, y todos teníamos esa idea. Entonces la gente que estaba en Osos de Acatlán, me parece que se inconforman y a final de cuentas se consigue que salga Pumas Acatlán y Pumas de la Pumas EU, ¿no? Entonces, fue difícil porque se invitó obviamente a todos los jugadores que estaban con elegibilidad, tanto de Guerreros Aztecas o misma gente de Osos, se les hizo la invitación de que formaran parte del equipo representativo de la UNAM y hay gente que pues decidió no ser parte. Mucha gente se metió en problemas, gente de Guerreros Aztecas que decidieron no participar, a pesar de que eran muy buenos jugadores. ujú, Otros sí decidieron jugar. Jugadores de las Águilas Reales, no todos participaron. La gente de Pumas Acatlán decide quedarse en Acatlán. Eh, si no mal recuerdo, nadie de Acatlán formó parte ese año de Pumas EU en 1998. Ellos sacan Pumas Acatlán, pero ujú, nadie pues tú lo sabes bien, ¿no? Ustedes, yo creo que tú formabas parte de ese equipo de osos, ujú, nadie se presenta y fue una preparación pareja, o sea, tanto de guerras aztecas, águilas reales y de cóndores, como en los años 70, ¿no? Se les hizo la ujú, invitación a formar parte. Salió un equipo, muchos estaban en desacuerdo. Obviamente, gente de guerreros aztecas, de águilas reales, no estuvieron totalmente de acuerdo, pero tampoco participaron. Déjame decirte que hay ujú, gente que no se presentó en el campo, ¿eh? O sea, estaban en desacuerdo, pero nunca demostraron pues, el nivel o por qué querían pertenecer pues, al equipo de Pumas. Entonces, a final de ujú, cuentas, sale el equipo de 98 de Pumas EU. Para mí, uno de los equipos que yo participé en Liga Mayor, pues uno de los equipos con mayor talento, ¿no? Pero ujú. desafortunadamente, eh, pues cuestiones internas, no se dio la oportunidad de tener muy buenos resultados. Así es. Fíjate, Rocha, ahorita que te escucho, tuvimos un programa ya hace unos meses donde estuvimos estas personas que regresamos a los Pumas en 1998, jugadores de quinto año de aquel momento y coincidieron en lo que acabas de decir. Fíjate, un equipo de 1998 que además de lo que yo también me acuerdo es que pues hacían Pumas para que también, además de cuestiones de presupuesto, porque había muy buenos jugadores y se pensaba, ¿no? Que jugadores de Cóndores, de las Águilas, de los Guerreros y quienes llegamos de los Osos, pudiera ser un equipo competitivo en los 10 grandes de aquel momento. Pero ellos decían, igual que tú, que había mucho talento en el equipo. O sea, de repente buscamos y vamos viendo los por línea, ¿no? Los quarterbacks, corredores, receptores y así sucesivamente hasta llegar a la defensiva, etcétera, que había mucho talento. Y fíjate que coincido con eso, había muy buenos jugadores en aquel año 98 y, y bueno, obviamente cuestiones extra fútbol que finalmente no vamos a platicar de ellas, que hicieron también que el resultado fuera de 5-4. Estuvimos muy cerca de pasar a playoff en ese año, muy cerca, nos quedamos a un juego, ¿no? De pasar a playoff.
pero coincido contigo, había mucho talento ahí en algunas posiciones. Rocha, 1997 me voy a regresar un poquito, ¿no? Que es donde nos conocemos. Yo ya como veterano en la selección de los Pumas, tú como novato en la selección de los Pumas. Y viene el clásico, ¿no? Ese clásico también eh, que pues, desafortunadamente no nos fue bien, pero que también fue un clásico muy peleado. Yo recuerdo, yo te recuerdo mucho como un jugador muy aguerrido, muy técnico además, y además esa combinación entre técnica y que eras muy agresivo dentro de la cancha. Sí, siempre fue mi característica ser muy agresivo, tanto Ujú, dentro de la cancha como fuera de la cancha. Hoy, algunos que supieron que iba a estar en tu programa, pues ujú, obviamente, pues ahí me molestaban con algunos temas, pero bueno, sí, siempre fue mi característica. No nos fue bien ese año. Tuve la oportunidad de participar en el juego del clásico, pisar el campo, participar, que hay jugadores que en su primer año como novatos, novato Puma, ujú, pues no tienen la oportunidad, ¿no? Y se conforman. No, yo sí tuve la oportunidad de participar en el campo, perdimos, pero fue una experiencia que yo esperaba toda mi vida, desde infantiles, ¿no? Porque ujú, te repito, yo iba a ver los juegos de Guerreros Aztecas, de Cóndores, obviamente los clásicos, ya más ujú, grande yo en juveniles aquí en la casa me decían, oye, eso es peligroso, no puedes ir tú sol, pues uno con los compañeros de la prepa y compañeros de fútbol americano, te ibas al estadio y no importaba, ¿no? ujú, Para mí fue un sueño participar en mi primer clásico. Desafortunadamente, pues perdimos ese año, pero pues, yo estaba ujú. cumpliendo prácticamente un sueño. Sí, seguro, seguro. Y luego, Rocha, fíjate que llega 1999 para ti para jugar tu tercer año de elegibilidad. Y con un equipo también que ya tuvimos ahí, exjugadores del 99, pero particularmente, obviamente fue mi último año, pero particularmente fue un año que recordamos siempre con mucho cariño y que seguramente tú también lo recuerdas de la misma manera. En 1999 tienes un año muy bueno, o sea, la verdad es que es el año en donde, corrígeme si no es así, llegas a la selección nacional. Sí, ese año como jugador fue mi mejor año, me fue muy bien. Desafortunadamente se presentaron cuestiones políticas en la universidad, nos mueven a jugar a Cuernavaca. No jugamos desafortunadamente en el Estadio Olímpico, pero fue mi Mm, mejor año como jugador de Liga Mayor. Hasta prácticamente final de la temporada estaba como líder tacleador, líder de mm, intercepciones, eh, y obviamente soy convocado a la selección nacional ese año. El campeón fue el Tecnológico de Monterrey y mm, pues, nos hacen la invitación para irnos a la selección nacional. Y pues también me fue bien, o sea, tuve la oportunidad igual de estar en el campo, jugar. En ese año fuimos convocados por parte del UNAM, cuatro jugadores, tres ofensivos, que fue ujú, Sergio Salvador Alejandre, mejor conocido como Zenón, Juan ujú. Carlos el Carmelo y Juan Ajá, Carlos Flores Iberri el Caballo y tu así servidor. es. Eh, yo fui el único defensivo que me hicieron la invitación. Obviamente sabemos cómo son las nominaciones para la selección nacional. El equipo campeón pues lleva su primer equipo, tanto ofensivo, defensivo, pero Ujú, pues ya después hay como un acuerdo entre head coaches a qué jugadores quieres nominar. Y pues afortunadamente yo fui del equipo de la defensiva eh, nominado para ir a la selección nacional y fue un ujú, año que me fue muy bien. También tuve la oportunidad de ser selección ideal. A final de cuentas, en esas épocas, tanto la prensa como ONEFA hacía una selección, la selección ideal de aquí de México, y me ujú, nominan también ser parte de la selección ideal. En esos años te entregaban un trofeo,
te hacían Ujú. una invitación a un auditorio donde te entregaban tu reconocimiento y fue el mejor año para mí a pesar de las cuestiones que vivíamos nosotros como jugadores externas a todo, tú como jugador, tú vas por jugar, no, lo que pasaba en la UNAM sí te involucraba porque muchos estaban como ya universitarios en la Facultad de Derecho, Ujú. pero pues nosotros al final de cuentas después de las 2 de la tarde íbamos a entrenar, ¿no? Y fue un año que para mí fue magnífico. Sí, 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 y aparte se recuerda mucho ese año, obviamente, por quienes lo vivimos, ¿no? Y también yo he conocido ahorita, sobre todo ahorita que convivo con más personas que están alrededor del equipo. Fíjense, el otro día vinieron unas personas que, por cierto, muy amables, aficionados a los Pumas, y nos recordaban, ¿no? Decían, la tercia que hacías tú con Carenzo y Rocha, ¿no? En 1999, y íbamos a jugar por Cuernavaca, y luego hasta creo que se acordaban de más cosas de las que yo me acuerdo, ¿no? Pero al final de cuentas siempre es recordado ese año. Rocha llega el año 2000, ¿no? El milenio, el siglo, la década, una nueva, cada uno de estos. Y viene tu cuarto año, ¿no? Tu cuarto año ya como jugador de los Pumas, con una madurez después de venir de una selección nacional también. ¿Cómo fue ese año 2000? Mira, ese año pues pensaremos todo lo contrario, como dices tú, vienes de una selección nacional, Ujú, de conocer el nivel de todos tus compañeros de la UDLA, del Politécnico, de Tigres. Entonces ujú, era para que, como dices tú, la madurez te forjara carácter, te sacara adelante, te mantuvieras en un nivel. Desafortunadamente a mí me pasó todo lo contrario. En el año ujú, 2000 yo siento que tuve un declive a nivel deportivo ujú, y creo que fue el año que peor me fue, ¿no? O sea, me mantuve, fui titular, pero yo siento que fue el año que no me fue tan bien. Ese ujú, año no nos fue tan bien en toda la temporada en general. Lo único sobresaliente fue, tú lo recuerdas, que ganamos en 2000 al TEC de Monterrey, ujú, pero pues tuvimos igual a media tabla y como jugador, en especial mi cuarto año, no me fue tan bien como jugador. Cumplí, simplemente, ¿no? ujú, Fui cumplidor, me mantuve al nivel que tenía yo en Pumas, pero pues todo el mundo esperaba que pues destacara o la madurez de haber sido selección nacional, en vez de beneficiarme, creo que pues a final de cuentas, te lo voy a ser muy sincero, me perjudicó, ¿no? ujú, Porque te das cuenta en una selección nacional, este, cómo lo hacen los demás jugadores. Tenía yo en mi posición, pues a grandes jugadores que de nivel nacional. Estaba Guillermo Ruiz Burguete, ujú, Cristian Lostanov, Arturo Esquivel de la UDLA, ¿no? Entonces te das cuenta ahí del nivel que realmente que tú tienes, ¿no? Ellos eran muy buenos jugadores, pero el año 2000 me fue, pues, cumplidor, así lo puedo decir, y muy sincero, fui muy cumplidor. sí, sí, sí. Y aparte que ese año, ¿no? No fue tan de buenos resultados tampoco para el equipo. Y que incluso recuerdo mucho que hasta la última jornada todavía había una oportunidad de pasar al playoff, ¿no? Cuando el juego contra el Tec de La Laguna, ese equipo ya ha desaparecido, pero que ahí todavía había una oportunidad para poder pasar, pero bueno, al final de cuentas no se dio. Pero fíjate, a tu consideración no fue tu mejor año, y el año siguiente, Rocha, 2001, te eligen como capitán. Sí, al siguiente año, a final de cuentas, por la trayectoria de uno, me elige Ujú, todo el equipo como capitán, que fue, también no fue tan fácil, ¿no? La votación estuvo muy pareja. ujú, Prácticamente al final de cuentas quedamos dos jugadores. Rubén Ramírez, que es muy buen amigo profundo número 2 de Pumas. ujú, Quedamos empatados. Hubo una votación. Iba a haber una segunda votación, pero ujú, un jugador que no había llegado a votar iba llegando. Entonces prácticamente él
decidió quién fuera capitán. ok. Llegaron, votó, dijo, está ya al final de cuentas Rubén Ramírez Tomasini y Eduardo Rocha. Ujú, ¿Por quién votas? Votó y afortunadamente pues votó por mí. Y así es como ujú, yo quedo capitán de Pumas del 2001. También fue un ok. año pues, no tan fácil, ¿no? Viene tú como capitán, tienes ciertas, pues actividades extradeportivas, ¿no? A final de cuentas son presiones. Eh, Acabamos la temporada igual a mitad de tabla y como lo dices tú en el 2000, también en 2001 teníamos la oportunidad de, de llegar a semifinales o un juego más y perdimos Ujú, en el Olímpico contra Tigres. Me parece que perdimos contra Tigres el último ujú. juego y ya no pudimos continuar a semifinales. Así es, y es que al final de cuentas fueron, yo considero, ¿no? Fueron años difíciles, complicados también para el equipo, para la universidad, en muchos sentidos, ¿no? Pero que finalmente estábamos luchando, luchábamos ahí, que es mi primer año como coach, y también déjenme compartirles que tanto Rocha compartimos como jugadores y también me tocó ser su coach y la verdad es que siempre, pues tengo muy buenos recuerdos de aquellos años y pues bueno, ya después de otros tantos, estamos otra vez aquí platicando, Rocha, pero bueno. Rocha, ¿qué siguió para ti después del fútbol americano? Porque fíjate, regularmente, ¿no? Yo siempre lo digo así, los que neceamos, seguimos de repente ahí en el medio y nos invitan como coaches y entonces lo adoptamos y todo. Pero ¿qué sigue después para ti después del 2001? Después del 2001, acabo mi temporada de Liga Mayor, después del clásico, porque ese año también hubo clásico. Me parece que, Ujú, bueno, la novatada éramos 6 ujú, personas veteranos, todo el resto del ujú, equipo era novato, que desde ujú. 98 no se pudo hacer el clásico, Así es. 99 por el tema de la huelga, 2000 no se hizo por cuestiones políticas del país, se jugó un clásico en el Zócalo, no sé si lo recuerdes, Sí, claro, sí, sí, ahí contra sí. nos organizamos con los jugadores de Águilas Blancas y Pumas se jugó un partido representativo en la plancha del Zócalo. Y después Ujú, del 2001 yo acabo mi licenciatura en Administración de Empresas y decido participar para una convocatoria a nivel gobierno. Me quedo ujú. en gobierno, me vuelvo servidor público Ok. del 2002 al 2013 Ujú, y por eso, y me mandan a provincia. Mi primer año me mandan al estado de Tabasco y todos los ok. años me mandaron a provincia. Estuve en Jalisco, Tamaulipas, Estado de México, Tabasco, entonces Jalisco. Entonces yo prácticamente me destierro del fútbol americano. Cuando podía y tenía yo periodo vacacional, yo venía a los juegos. Muchas veces pues tenía la oportunidad de venir a los juegos y yo quería venir, ¿no? O sea, lo que quería Ujú, venir era un juego, por lo menos de temporada. Por eso yo prácticamente ya pues me voy de la universidad, ¿no? ujú. Estuve fuera 13 años de la Ciudad de México, Ok, ok, pero pues prácticamente fue mi actividad ser servidor público. ok. Oye, Rocha, ¿y nunca pensaste, en algún momento pensaste en ser coach? En el Dedicar 2001 profesionalmente. siempre fui coach de infantiles, Ujú, tuvimos con César Velasco, siempre ok. lo apoyé en sus categorías, él era el head coach de las infantiles, yo coordinación defensiva, Ujú, sí fui coach de infantiles, fui coach de juveniles, fui coach intermedio, en 2001 fui coordinador defensivo de la categoría intermedia con el coach Carriles, que en paz descanse también, ujú, él me hace parte de su staff y soy el coordinador defensivo con Carlos Puente, prácticamente ujú. la defensa de esa intermedia, que no era, en esos años había categoría intermedia, oro, azul, blanco. Entonces, Nosotros tenemos la categoría de intermedia azul, el head coach era el coach Carriles, y yo el coordinador defensivo, nada más la defensiva la tenemos entre Carlos Puente, mejor conocido como el Hacha,
y tu Gacha. servidor como, como coordinador defensivo. De ahí era la categoría, entre comillas, débil, pero sí hubo Ujú, jugadores que llegaron de Liga Mayor. En infantiles igual, tuve la oportunidad de coachar a grandes jugadores que llegaron de Liga Mayor, ¿no? Pedro Aburto, ujú, esa generación de ellos nosotros la teníamos, César Velasco y nosotros, que la sí, coachábamos ahí entre todos, entre Sergio Aguilar el Zenón, ujú, Roberto Flores y Berry Caballo, que no eran coaches, pero el hermano más chico de Sergio Aguilar el Zenón jugaba en esa ujú, categoría. Entonces estaban ahí ok, prácticamente apoyándonos. ujú, Roberto Flores y Berry, tú sabes que éramos grandes amigos tanto de sí, Zenón como de mí. Él no era coach, pero pues nos apoyaba. Hasta los viajes de las categorías infantiles, nos ujú, apoyaba en los viajes. Y sí, pero pues laboralmente yo me involucré de lleno y ya no continué pues, con la carrera deportiva. así Por es. eso es ¿Y que si te yo, hubiera gustado? sí, obviamente como jugador tienes Ujú, la opción de seguir con esta carrera como coach, pero ujú, pues yo tenía ya también mi tiempo ocupado ya en claro, profesionalmente, ¿no? Aparte, así es. en 2001 yo fui papá, Ok, ya fui papá, tenía una responsabilidad. Mi hijo ujú, Mariano está viendo, le mando saludos. Entonces yo tenía ya la necesidad pues, de ponerme a trabajar, ¿no? O sea, de generar, yo ya tenía una mayor responsabilidad. Normalmente tú como jugador de Liga Mayor acabas, vas a coachar, eh, andas buscando trabajo, muchos están concluyendo su licenciatura. Yo concluí mi licenciatura, acabé mi Liga Mayor y me puse pues a trabajar porque ya tenía una responsabilidad. Es así por es, eso que exacto. no continué ya pues con esto del coacheo. Ok, ok. Pero bueno, al final de cuentas, ahí se van dando las cosas. Fíjate, Rocha, tenemos mensajes de quienes nos están viendo, que ahorita ya hablaste de tu hijo Mariano, que también le mandamos un saludo. Fer Boom dice, saludos amigo. Franz Picoche dice, saludos al capitán. Ángel Rivera dice, era el terror de la prepa 6 dice Ángel Rivera. Javier Chicotencatl dice fuerte abrazo a los dos, muchas gracias. Chico Roberto Ramírez Vázquez dice saludos al panel, Pumas la vida. Oscar Miranda también dice Pumas la vida. César Gómez Mendoza dice saludos al capitán Rocha. José Luis Blando Muñoz, saludos Eduardo, un abrazo. Edgar Guzmán, el mejor conocido, así como dices tú, mejor conocido como el Ultra. El El ultra. Ultraman, Edgar, es el Lalo y los Caireles, dice, un abrazo, que dónde están los chinos, dice, Edgar Guzmán también dice, César Belmonte, gracias por traer a Eduardo Rocha Domenzain, un gusto saber que está bien. Muchas gracias, Manuel Villegas, también nos manda saludos, que es un fiel seguidor del programa. Franz Picoche nuevamente dice un abrazo al HC Belmonte y al Capitán Rocha, muchas gracias. Alejandro Portillo, saludos a mi linebacker del 98, un abrazo, muchas gracias a Portillo. Charlie Aguilar también nos manda un saludo. Saludos a mi buen Carlos, un abrazo. Isaac Roldán Gael dice saludos al coach, el Capitán Rocha. Y Sánchez Vicentazo dice saludos a ambos, muchísimas gracias de verdad por estar en contacto con nosotros y también muchas gracias por sus saludos. Y recordemos también que pues este programa se transmite a través de dos perfiles, que es Deporte UNAM y Pumas CEU. Y en el otro dice Oscar Miranda, también dice Pumas La Vida, José Luis Blando Muñoz, Edgar Guzmán también nos saluda en este lado. Alejandro Portillo, Carlos Aguilar, Isaac Roldán, dice gran coach, el capitán Rocha, y también Sánchez Vicentazo, dice saludos a ambos. De verdad les agradecemos mucho que estén en contacto con nosotros y pues obviamente ya escucharon todos sus saludos. Rocha, pues vamos a la parte, como yo siempre le digo, la parte nostálgica del programa, ¿no? Donde pues vemos ahí eh, pues las fotos, ¿no? Las fotografías, estas fotografías que
que siempre son importantes, nostálgicas, ¿no? Que nos recuerdan todo lo que hacíamos en aquellos años, cómo vivíamos en aquellos años. Y permítanme tantito nada más porque aquí este, me estoy haciendo bolas, pero bueno, listo, aquí está.
Antonio Hernández, Alberto de León, tú, mi coach César, Oscar Cano, Ajá. Pretelín, Gerardo Vera, el Perrote, ¿no? Ujú. Carenzo, Jorge Carenzo, y tu servidor, tengo que ese año yo jugaba con el 14, porque Con el obviamente el 4 14. lo tenía Oscar Cano. Exactamente, que ahí es donde había esta discrepancia. Y fíjate, esta la quise incluir, Rocha, porque también año 99 estábamos en la Cruz del Marqués, casi estoy seguro, o el Pico del Águila, uno de esos dos, No, es el en Pico del Águila, es el Pico del el Pico Águila. del Águila. Sí, así es, ahí está el coach Alonso Chain. Así Igual es, éramos los linebackers pues de 98, eso fue 98, en 90, no fue 99. 99, sí, porque ya no apareces tú. Aquí, ahí estoy yo, No, sí. aquí estoy yo, aquí están Ah, los sí, sí, nada más que novatos. trae la capucha. Sí es 99 porque ya está David Sosa en la parte de 99. abajo, está el Así Peinados, es, está Eduardo Caballero, el Yayo. el Este, Yayo. sí, Exactamente. Y aparte, gran experiencia, ¿no? Ese día de subir el Pico del Águila, la verdad es que eran momentos que disfrutábamos mucho, sí, la llegar verdad, sí, no sé hasta si la lo cima. sigan haciendo eso, Pues esa, no lo hemos hecho esa en un actividad. rato, no lo hemos hecho en un rato, pero seguramente lo vamos a retomar pronto porque la verdad es que son buenas experiencias, unen al equipo y pues eso es justamente lo que queremos. Mi buen Eduardo Rocha, la verdad es que ha sido una plática, pues obviamente también de muchos recuerdos, ¿no? De lo que compartimos prácticamente yo en tus 5 años estuve muy cerca de ti, primero en la selección del 97, después como compañeros de campo, después como tu coach, y la verdad es que, pues sí, me ha dado siempre mucho gusto compartir contigo este espacio. Pues mi coach, pues muchas gracias por la invitación. Sabes que igual te aprecio como compañero, como persona, mis respetos para ti. Espero que este año en Muchas Pumas, pues la mejor de la suerte, es mucho éxito y ahí estaremos. Tú sabes que siempre estamos apoyándolos independientemente de los resultados, Pumas a morir. Exactamente. Y bueno, pues este año, pues ya estaremos ahí también en contacto porque pues tenemos también muchas ganas que ustedes vengan, que los jugadores actuales los conozcan, que conozcan sus trayectorias y que también ustedes nos aporten, ¿no? Nos pueden aportar muchas cosas aquí al equipo en este año. Pues ustedes abren la invitación y te aseguro que todos los exjugadores estamos dispuestos a participar con las nuevas generaciones. Perfecto, perfecto. Pues les agradecemos mucho el que hayan estado esta noche con nosotros, sus mensajes, todo lo que ustedes, ahorita veo que también me están escribiendo a mí diciéndome que hay fallas en el audio, pero bueno, esperemos se haya solucionado y pues nos vemos nuevamente la semana que entra con más historias y anécdotas del fútbol americano en la UNAM. Rocha, te mando un fuerte abrazo y seguramente nos veremos pronto por acá, por Ciudad Universitaria. Así es, mi coach César. Mucho éxito, te mando un fuerte abrazo y buenas noches a todos. Muchas gracias. Buenas noches a todos y nos vemos la próxima semana. Buenas noches. Saludos, bye.